Bueno, 11:06, estamos comunicados con Carlos Tomada, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo te va? Carlos Montero, Mercedes Peña, Néstor Evarici y Camila García, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? En particular a Mercedes, que hace tiempo que no nos vemos y que me gusta escucharlo, me pareció escuchar su voz. Sí, estaba leyendo. Aquí estamos, me pidió, esperando por ese azaro que prometiste. Me pidió que te llamara de esta semana Mercedes para charlar con vos. Pero quiero tomar la tarea de la legislatura. Yo me acuerdo en enero, una sesión extraordinaria para tratar el tema de la policía que venía para acá, que se unía, yo que sé cuánto. Bueno, han hecho un fuerte trabajo ustedes como legisladores opositores, aportando en la ley después de creación de la policía. Hace muy poquitito estaban un poco enojados ustedes porque nadie le daba información sobre lo que pasaba con esta policía represora que hay. Y en medio de todo esto cayó preso el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes que fueron tan activos ayudando y colaborando en armar una buena ley, ¿qué les pasó cuando vieron esto? Bueno, son primero una gran indignación y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, una frustración, ¿no? Que esperamos, uno no pierde la esperanza de revertir este cuadro que tiene en realidad varias etapas. Vos las señalaste muy bien y rápidamente, porque por un lado fue el tema de la transferencia, que más allá de hechos o momentos ocurridos el año pasado, nadie podría estar en desacuerdo con el desde la perspectiva de la autonomía de la ciudad, que hubiera una transferencia de la policía. Lo único que alertamos en ese momento, nosotros no votamos a favor, pero tampoco en contra, nos abstuvimos, porque nosotros creíamos que debía haber previsto, tal vez no en el convenio necesariamente, porque no lo prevén las reglas, pero sí una ley que estableciera alguna comisión de seguimiento y de participación de la legislatura en un proceso tan delicado y que pone en juego tantas cosas como es la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué falta hubiera hecho eso hoy, no? Nos fuimos escuchados, nos se buscó una respuesta concreta a eso, y luego, como señalabas vos, apareció necesariamente la discusión de una nueva ley de seguridad. Bueno, esa fue una pelea muy grande, donde debo reconocer que el oficialismo ahí sí tuvo en cuenta opiniones y abrió un poco más un uso bastante despiadado, diría yo, de sus mayorías, y se pudieron hacer algunas mejoras, hacer algunos aportes, otros no pudieron alcanzarse, pero casualmente uno de los temas que en el debate hicimos más hincapié, y nuestra oposición fue tan fuerte que inclusive al momento de la votación de los artículos en particular no la votamos en contra, de una cláusula transitoria que establecía que por única vez, al comienzo de este proceso, el gobierno se reservaba la facultad de la designación del jefe de la policía, y no siguiendo los procedimientos que expresamente se establecen en la ley de audiencia pública, de conocimiento, de difusión de los antecedentes para cubrir ese cargo, ¿sí? Bueno, ahí está el origen de este nuevo horror en materia de designaciones de jefes de la policía que comete el PRO, que, vuelvo a insistir, no es el primero, sino que es el segundo. Recordar el caso anterior del Fino Palacio, ¿no? Y el tercero, que fue Chamorro, y el cuarto, que fue Bursaco, que se tuvo que ir después de la represión del Iberoamericano. Bueno, no le va bien con los jefes de policía. No tiene un buen casting, parece, para este tema. Pero bueno, el tema ya del asunto del último jefe de policía, por tocar, realmente es preocupante, porque era el inicio, se suponía el inicio de una nueva etapa, y no se tomaron ni siquiera los recaudos mínimos, si es que a alguien le interesó tomarlo. Ahora, Carlos, sí. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Primero, es muy preocupante, ahí ya lo decíamos al comienzo del programa, esta situación. La Ciudad de Buenos Aires no estaba acostumbrada a este tema de internas policíacas.
que siempre terminan mal, ¿no? Siempre terminan mal. Esto por un lado. Ahora, esto que vos estás planteando, resulta que uno se entera que las denuncias sobre Potokar, que era un hombre que efectivamente tenía una foja de servicios bastante intachable, con buen respaldo. Ahora, las denuncias aparentemente sobre Potokar, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, las tenían bastante tiempo antes. Eran previas, exactamente. Incluso en el recinto se señaló que existían estos antecedentes. Y bueno, siguieron adelante. Siguieron adelante, tal vez con la esperanza de que no trascendiera, tal vez especulando con que no explotara, pero bueno, ahí tenemos, como bien señalamos, los riesgos de un proceso que se pretendió manejar casi entre cuatro paredes, con las internas que lo hicieron explotar, ¿no? Y que seguramente hubiera sido distinto si se hubiera seguido otro mecanismo, agravado, porque todas las denuncias, porque los diarios no llegan a registrar todo lo que ha ocurrido en materia de inseguridad y de represión en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros pedidos de informe han sido sistemáticamente cajoneados. Nuestros pedidos de repudios han sido rechazados en labor parlamentaria. Hay una acumulación de más de 25 pedidos de informe en la Comisión de Seguridad que no han sido tratados, directamente cajoneados. Bueno, eso está explotando y hemos planteado que se tome alguna medida excepcional. Carlos, aclaremos un tema. Digo, una cosa es este jefe de policía y otra cosa es la actitud de esta policía de la ciudad en el caso de la represión que hemos visto con los docentes, que hemos visto en la villa, que hemos visto con los trapitos, con los manteros. Digo, esta es una conducta, si uno quiere, novedosa después de que del 1 de abril, después del encuentro eso que hicieron en la Plaza Mayo, empezó una fuerte represión en la ciudad, ¿no? Sí, pero forman parte de la misma concepción. Claro que son dos cosas diferentes, pero es una mirada desde el desdén de la mayoría y un desprecio por lo que significa reprimir de esta manera a distintos sectores de la sociedad. Es muy fuerte. No se sabe, no trasciende. Programas como estos ayudan a que por lo menos se empiece a romper ese cerco mediático que cubre a todo este accionar de la policía, de la nueva policía que nosotros esperábamos distinta, de la nueva policía para la cual nosotros establecimos normas, reglas que ponían límites a estos procederes y que han sido vulneradas, llevadas por delante sin la más mínima contemplación, no por el nuevo jefe de la policía, como bien señalás vos, sino yo diría por una decisión que se ha tomado en los más altos niveles. Claro, ¿no? Carlos, digo, para remarcar, el tema de la policía es una de las políticas centrales de este gobierno que lleva 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es uno de los objetivos centrales. Y lo que está claro, a mi parecer, digo, o sea, para resaltar el desastre, ¿no? O sea, no es que es una cosa que los hombros prende. Fracaso total. No, o sea, ellos se plantearon que esta era una de sus políticas centrales, el traspaso de la policía, constituir una nueva policía, o sea, la vienen trabajando desde hace mucho tiempo y gobiernan la ciudad desde hace 10 años. Ahora, también remarcar que gobiernan la ciudad a contramano de lo que es el espíritu de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que es una Constitución absolutamente progresista, de las más progresistas que se han sancionado. Entonces, el tema de la descentralización, el control ciudadano, el poder civil sobre la fuerza de seguridad, todo eso que indican nuestros constituyentes que se tenía que hacer de ese modo, esto lo dejan de un lado, ¿no? Y acá están los resultados. Absolutamente, coincido con vos. Lo que ocurre que esto viene a entrar en una contradicción mucho mayor cuando por un lado el gobierno nacional, yo siempre digo, ¿no? El problema de Rodríguez Larreta es que el del presidente Macri. Y la suerte que tuvo Macri es que Cristina fue la presidenta, digamos. Esto significa que hay una serie de temas que a Rodríguez Larreta le están complicando, digamos así, su gestión,
porque antes esos problemas no existían, porque eran otros los niveles de desocupación, eran otros los niveles de capacidad adquisitiva del salario, eran otras las condiciones sociales, por supuesto que faltaba muchísimo, pero iban en otra dirección, y eso le daba como resuelto una serie de problemas. Y entre otros, el tema de que la policía se manejaba desde el gobierno nacional y y entonces tenía directivas muy expresas de cómo debía actuar, más allá de, por supuesto, algún error o algún caso que no haya respetado eso. Pero en general, quiero decir, había una directiva muy clara sobre el accionar de la policía. Eso ahora se ha perdido, se ha perdido, y no necesariamente y solamente del gobierno de la ciudad, sino más claramente del gobierno nacional. Carlos, esperemos que este tema de la policía se ordene, que no tenemos muchas expectativas con este gobierno, pero queremos hacer una última pregunta que tiene que ver con mañana, con el Día del Trabajador. Siempre los 1 de mayo en los gobiernos peronistas son días de fiestas y mañana va a ser un día de lucha, ¿no? Actos por todos lados, conmemoración por todos lados, pero siempre con un espíritu de recuperar lo perdido y construir mucho más. Vos que tuviste la experiencia de estar 12 años en el Ministerio de Trabajo, ¿qué mensaje tendrías hoy para los trabajadores argentinos? Una pequeña corrección, Carlos, apelando a nuestra tradición peronista. Adelante. Los 1 de mayo han sido de fiesta solamente con gobiernos peronistas. El resto de las oportunidades, de las celebraciones o conmemoraciones han sido 1 de mayo de lucha, de mayor resistencia, menor resistencia, según el contexto político. Y lamentablemente, luego de muchos años de celebrar el 1 de mayo, de fortalecer el orgullo de ser trabajador, de recuperar la cultura del trabajo, nos volvemos a encontrar con la necesidad de un 1 de mayo de resistencia, un 1 de mayo donde lo que hay que señalar es la necesidad de volver a defender los derechos de los trabajadores amenazados, de recordar los retrocesos que se han producido en este año y medio, y lo que hay por delante, y las amenazas que hay por delante, que no aseguran nada bueno para el trabajo, ¿no? Y esto yo quiero que quede claro. Mi mensaje del 1 de mayo sería un mensaje de esperanza, en el sentido de explícito de que solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Aquella vieja consigna que vuelve a tomar vigencia, en el sentido también de que no podemos esperar de este gobierno ninguna respuesta positiva para el trabajo, que está en una profunda crisis en el mundo, pero que en la Argentina toma características realmente preocupantes, sobre todo mirando hacia el futuro. Pero va a depender de nosotros, va a depender de todos aquellos que tenemos responsabilidades, va a depender de la conciencia colectiva de nuestro pueblo, que seguramente es hoy muy distinta a la que tenía hace 20 años. Afortunadamente estos últimos 12 años han producido una elevación de la conciencia, una conciencia de lo que fue recuperar derechos, lo que fue ampliar las conquistas, y no se van a perder así nomás. Por eso la resistencia que ha habido en este último año 2016 y con su máxima expresión en el paro general. Así que solamente eso, mandar un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país y augurar que nos vamos a seguir encontrando en todos lados que sea necesario para defender los derechos amenazados. Gracias, Carlos, vuelta a comunicación. Mercedes Peña sigue esperando tu asado, así que yo me sumo encerrado, Me siento profundamente en deuda y será con invitados. Cuenten conmigo. Gracias, Carlos, un abrazo. Mando un abrazo muy grande a todos. Abrazo. Carlos Tomada, hoy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presidente del Bloc de Frente para la Victoria, y además ex ministro durante 12 años del gobierno de Néstor y Cristina.